Primero que nada, quiero darles la bienvenida a todos a este evento. Yo soy Marcia Raigal, encargada del área formativa de TCG Consulting. Y bueno, queremos agradecer primero el interés en la conferencia y antes de iniciar quiero darles algunas recomendaciones. No, por favor, para tener una buena conexión, queremos que todos por favor mantengan en silencio sus micrófonos y deshabiliten sus cámaras. Bien, también que coloquen, si es que han ingresado con un usuario o un alias, por favor coloquen su nombre completo, ya que esto tiene que realizarse, bueno, posteriormente al finalizar vamos a tomar la asistencia. Entonces sí necesitamos tener sus nombres para poder verlo, corroborarlo con su inscripción y poder emitir las constancias de participación. Bien. Durante la ponencia de cada persona, de cada expositor, ustedes pueden ir haciendo preguntas en el chat que después iremos absolviéndolas al finalizar las dos primeras partes de esta conferencia. Bien. Entonces, primero quiero hacerles una presentación de TSG. Bueno, la empresa ya nació en el año 2015 en la ciudad de Arequipa. Actualmente tenemos actividades y desarrollamos actividades no solo en Arequipa, sino también en Lima, Juliaca y Moquegua. Los servicios que brindamos son de consultoría, asesoría, capacitación y auditorías en sistemas de gestión y monitoreos ocupacionales. Contamos con personal calificado para los servicios quienes tienen experiencia, bueno, en las normas que podemos ver, la ISO 9001, 14001, 45001, 37001, la ISO IEC 17025, la 22000, además de la implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, HACCP, BASC. Actualmente también nos encontramos realizando consultorías virtuales, bueno, por todo el tema de la coyuntura. Además hacemos capacitaciones in-house, abiertas y, bueno, online, ¿no? Bueno, en TCG tenemos amplia experiencia en lo que es implementación de normas, por lo cual también tenemos, bueno, muchos clientes, algunos de ellos son estas empresas que mayormente son empresas de construcción, también son empresas del área de minería, tanto las mineras como las contratas mineras, y adicionalmente empresas también que tienen laboratorios de suelos y pavimentos, ¿no? También empresas del área de transporte, entre otras. Bueno, el temario en sí, ¿en qué consta la sesión o la conferencia de este día? Consta de 3 partes. La primera parte presentaría a cada expositor, quien va a tratar un tema relacionado a la coyuntura que estamos viviendo actualmente del COVID-19. En la segunda parte vamos a realizar una absolución de consultas que algunos alumnos nos han hecho llegar previamente a esta sesión. Y en una tercera parte vamos a poder absolver algunas consultas que ustedes hayan tenido durante toda la exposición. Bien, entonces vamos a iniciar con la conferencia, para lo cual les voy a presentar a la primera ponente, ¿no? A ver, un minuto. Bien, ella es América Cárdenas Sontón, ella es ingeniera industrial con más de 10 años de experiencia en consultoría, implementación y auditoría de sistemas de gestión ISO 9001. ISO 14001, 45001, ISO IEC 17025, BASC, DNB en empresas de diversos rubros. Es auditora inscrita en el registro de auditores autorizados por el Ministerio de Trabajo para evaluación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además, cuenta con experiencia en docencia universitaria. Bien, bueno, primero saludar a América, buenos días. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y compartir un poco de todo lo que conoces de este tema. América, con todo lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿qué podrías decir sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo en tiempos del COVID-19? Buenos días con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante frente a esta coyuntura. Nos encontramos en una situación de crisis por el COVID-19. Actualmente existen muchas actividades que se siguen realizando y muchas otras que se encuentran paralizadas, pero va a llegar un momento en el que se tengan que reanudar y vamos a tener que convivir con este virus.
Evidentemente, ningún sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha estado preparado para poder enfrentar esta crisis. Es así que nos vemos en la obligación de adoptar nuestros sistemas de gestión a esta nueva realidad e implementar una serie de acciones para controlar este virus en el lugar de trabajo. El objetivo de mi presentación del día de hoy es presentarles los principales elementos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que van a sufrir cambios a raíz de esta nueva crisis. Primero, entender el contexto y las dimensiones del riesgo. La alta dirección, con la ayuda de profesionales de seguridad y salud en el trabajo, médicos ocupacionales y un equipo multidisciplinario, van a tener que analizar y entender este contexto y determinar cuáles son los riesgos que se pueden generar, para así tomar medidas estratégicas en salvaguarda de la salud de los trabajadores y de la continuidad del negocio. Por ejemplo, puede ser una amenaza el hecho que a raíz de la declaración del estado de emergencia se han publicado más de 50 dispositivos legales relacionados con el COVID-19, muchos de los cuales se aplican a organizaciones. Esto sumado a que tal vez tú tengas la debilidad de no contar con un profesional competente para poderlos identificar. No sabes dónde encontrarlos, no sabes cuáles están vigentes y cuáles no. Esto podría generar un gran riesgo, porque podrías verte envuelto en sanciones y multas por incumplimiento de estos requisitos legales. Otra debilidad podría ser que de repente tú tienes una alta dirección muy poco comprometida con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que no quiere implementar un protocolo de bioseguridad, que no quiere brindar los recursos. Esto sumado a que de repente no tengas una cultura de prevención de riesgos. Esto podría generar un gran riesgo de que se propague la enfermedad. Y no solo eso, sino que también se paralicen tus actividades y que se deteriore la imagen de tu empresa. Imagen que en estos momentos podría salvar tu negocio. Además, debemos evaluar estos riesgos, saber cuáles son los más graves y los más leves y tomar acciones para evitar que estos se materialicen. Si tú tienes un sistema de gestión implementado en base a la norma ISO 45001, te vas a ver en la obligación de actualizar tu matriz de riesgos. Y si no, puedes identificar estos riesgos, este contexto de la organización como una buena práctica. Punto número 2. Vamos a tener que actualizar nuestras matrices IPA. Tenemos un nuevo peligro y le tenemos que identificarlo. No tiene sentido de que tú identifiques como peligro el COVID-19, porque el COVID-19 es la enfermedad respiratoria ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Entonces, tú tienes que identificar el virus SARS-CoV-2 como peligro. Este virus puede traer consecuencias leves hasta graves. En algunos casos hasta puede ser mortal. Entonces, también se tienen que evaluar. Evaluar para cada puesto de trabajo. Porque no va a ser lo mismo para puestos que están muy poco expuestos y para otros que están expuestos todo el día, ¿no? Como es el caso del personal de salud, el caso de un vigilante. También tienes que tener en cuenta para la evaluación de los riesgos tu población vulnerable, aquellas personas que tienen más de 60 años, que tienen hipertensión, diabetes, etc. Además, no solamente debemos considerar el peligro biológico, sino que también se van a presentar situaciones de estrés y otros peligros psicosociales. Adicional a esto, en un afán de controlar este peligro, nosotros estamos también generando un nuevo peligro, que es el peligro químico. Se están empezando a usar sustancias químicas para desinfección, y estas pueden ser irritantes, pueden ser tóxicas, etc. Entonces, estas también deberíamos considerarlas. Número 3, identificar requisitos legales. Como les he mencionado anteriormente, se han publicado muchos dispositivos legales relacionados con el COVID-19. Por ejemplo, el caso de la Resolución Ministerial 155-2020-TR, Guía para la Prevención del Coronavirus en el Ámbito Laboral. También se ha publicado un protocolo para el transporte de personal en el sector minería, entre otros, por lo que nos vamos a ver obligados a actualizar nuestras matrices de requisitos legales. Punto número 4. Entrenar y transmitir mejores prácticas. El brote del COVID-19 es una situación en constante cambio. Nos queda mucho por conocer sobre este virus y vamos a tener que capacitar, entrenar y sensibilizar al personal en buenas prácticas. Tenemos que tocar temas como es el caso de bioseguridad, el caso del aislamiento social, el caso de lo que es limpieza, desinfección de áreas, el plan de respuesta a emergencias y el uso de EPP, entre otros.
Punto número 5. Implementar controles operacionales es vital. Para esto tenemos que tener en cuenta la jerarquía de controles. Podemos, por ejemplo, implementar controles de ingeniería como la separación de lugares de trabajo mediante barreras físicas, o controles administrativos como la implementación de un protocolo de bioseguridad. Migrar a trabajo remoto, sobre todo para poblaciones vulnerables. Señalética, lavado de manos, entre otros. Y como última medida de control, el EPP como medida complementaria a las anteriores. Para esto ustedes se pueden guiar o tomar como referencia la guía de preparación de lugares de trabajo para el virus COVID-19 publicado por OSHA. Definitivamente se va a tener que gestionar un presupuesto, una partida específica para los recursos que van a ser necesarios para implementar estos controles. Y también tenemos que involucrar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tendremos que reunirnos con ellos para que ellos nos colaboren y participen en la determinación de las medidas preventivas. Punto número 6. Todo cambio que se genere como medida para afrontar este panorama tiene que ser realizado y ejecutado de manera controlada y planificada. Por ejemplo, he visto que muchos están haciendo uso de lo que son las cabinas de desinfección. Esta práctica ha sido muy objetada e incluso hasta prohibida en algunos países, porque exponemos a los trabajadores al peligro químico, y no ha sido comprobado científicamente que esta práctica elimine el virus. Entonces, previamente a la ejecución, a la implementación de cualquier cambio, ustedes tienen que identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados con estos. Punto número 7. Si ustedes tienen un caso sospechoso o una enfermedad de COVID-19, es una situación de emergencia y ustedes tienen que tener claro las acciones que van a tomar. En su plan de respuesta a emergencias o en su protocolo tendrán que establecer las acciones a realizar, los responsables, los recursos necesarios, las entidades externas involucradas, que puede ser el hospital, etc. Las comunicaciones, los responsables de esas comunicaciones y las autoridades. Ustedes, adicional a esto, se tienen que asegurar que las personas que dan la primera atención, que inician o que activan el plan de respuesta a emergencias, estén adecuadamente formados y capacitados. Porque si ustedes no lo hacen, ya no van a tener un solo caso de COVID, van a tener 2. Entonces la formación es muy importante. Además, ustedes tendrán que probar este plan de respuesta a emergencias. Tienen que realizar simulacros para probar si está bien estructurado y es el adecuado. Y si no, tendrán que realizar modificaciones en ese plan. Punto número 8. Los contratistas. Los contratistas siempre van a ser tu punto débil, porque de repente ellos no tienen el mismo nivel de control que tú. Entonces tienes que involucrarlos en las actividades y en los controles que ustedes implementen, como el caso de capacitaciones, el caso de simulacros, etc. Por ejemplo, si tú tienes subcontratado el servicio de transporte de tu personal, tienes que asegurarte que esta empresa implemente controles. Si es que se hace uso, por ejemplo, de una unidad que no ha sido desinfectada y si no se toman controles, también expones a tu personal. Punto número 9. En el caso que un miembro de tu organización contraiga el COVID-19, mientras estaba trabajando, es muy importante analizarlo. Tú vas a tener que analizar este hecho, identificar las causas, como lo harías con cualquier otra lesión o enfermedad ocupacional. Y vas a tener que registrar y establecer acciones para evitar que este virus se siga propagando. Punto número 10. Es muy importante que para decidir estrategias y tomar decisiones más eficaces, ustedes mantengan una asertiva y clara comunicación con la alta dirección. Van a tener que presentar informes sobre los esfuerzos que viene realizando la organización para controlar este virus y los resultados de estos. Es así que cuando nosotros antes comúnmente hacíamos la revisión por la dirección una vez al año, ahora va a necesitarse modificar esta frecuencia. De repente la vamos a tener que hacer cada 3 meses o cada mes, dependiendo de la organización y de la situación. Entonces, bueno, como podrán ver, señores, tenemos mucho trabajo, pero es a los que nos dedicamos al tema de seguridad y salud del trabajo. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que yo quería comentarles con respecto a los cambios puntuales que va a haber en el sistema de gestión, el tema de auditorías también, que más adelante lo van a tener en otra de las charlas. Agradecerles, bueno, esta es mi primera participación, y Marcia, te doy pase para que se continúe. Listo, muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? A ver.
Bueno, entonces voy a continuar ahora presentando al siguiente ponente, que es Marjoret Ceballos Ramírez. Ella es licenciada en Psicología Humana con especialización en el ámbito organizacional y ocupacional, auditor interno en sistemas integrados de gestión en las normas ISO 9001, 14001 y 37001. Además, cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de recursos humanos en empresas de servicios, minería y construcción civil. Bien, bueno, Marjorie, agradecerte por tu participación el día de hoy. Y bueno, como sabemos, hay una clasificación de riesgos que hay químicos, físicos, biológicos, ¿no? Entre otros, y dentro de ellos tenemos a los riesgos psicosociales. Entonces, lo que quisiéramos saber es qué nos puedes decir de la prevención de riesgos psicosociales ante el COVID-19. Marjorie, ¿sí? ¿Y me escucha? Ya, sí, se te escuchamos ahora. Ahora sí, listo. Buenos días a todos, a todos los participantes. El día de hoy, bueno, vamos a hablar, como bien dijo Marcia, sobre la prevención de riesgos psicosociales ante el COVID-19. En esta oportunidad vamos a tocar específicamente 6 puntos, que es qué son los riesgos psicosociales, ¿sí? Muchos los que están aquí de repente ya saben algo, pero vamos a hacer temas, vamos a hacer la definición en temas muy generales, ¿no? Como por ejemplo, los riesgos psicosociales es la interacción entre el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción y las condiciones de trabajo que se presentan, ¿no? Entonces, prácticamente muchos piensan de repente de que es la evaluación al colaborador, pero no es exactamente de esa manera, sino es una evaluación a la organización. O sea, la organización prácticamente no es la que te puede hablar, sino sus colaboradores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que efectivamente nosotros vamos a preguntar a los trabajadores cómo están las condiciones que brinda la organización, ¿no? Tanto interno, o sea, en la parte de la misma organización, de la empresa, como fuera. ¿Fuera por qué? Porque también tiene mucho que ver su salud mental, ¿no? Cuando de repente tienen problemas en casa, se va a ver también más adelante el tema de la doble presencia, ¿no? Donde están, de repente estoy yo en casa, estoy preocupada, tengo un familiar enfermo, tal, y estoy físicamente en el trabajo, pero mentalmente preocupándome de casa, ¿no? Entonces, eso es en relación a la definición de riesgos psicosociales. Luego vemos la parte de qué causan los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales causan tanto temas psicológicos como físicos. Los psicológicos pueden ser el estrés, la depresión, los sentimientos de fracaso, ¿no? Y los físicos pueden causar el insomnio, los desórdenes cardiovasculares, digestivos, ¿no? Y esto han habido algunas consecuencias, por ejemplo, en el extranjero, en el cual han reportado en su oportunidad de que han muerto personas con problemas cardíacas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, vivían en el trabajo, no se daban ese tiempo para poder dividir entre el trabajo y la familia, porque la sobrecarga de trabajo hace que, pues, uno esté con el estrés diario. Ahora, el estrés también hay el estrés bueno y el estrés malo. Entonces, digamos que al sobrecargarse laboralmente, pues este estrés malo es el que se desarrolla, ¿no? Luego vemos el siguiente punto, que es cómo se evalúan los riesgos psicosociales. Hoy en día, muchas consultoras, muchas empresas dicen, bueno, vamos a optar lo que generalmente se está haciendo acá en el Perú, que es los cuestionarios. Efectivamente, los cuestionarios nosotros lo podemos utilizar, pero no es solamente la única técnica, sino también mediante la observación. El psicólogo tiene que observar, tiene que aplicar las evaluaciones o los cuestionarios, perdón. Luego, la entrevista personal es básica para poder contrastar información, porque es muy fácil de repente, de alguna manera, yo completo un cuestionario y yo puedo mentir. ¿Por qué? Porque quiero yo quedar bien para con el empleador, porque de repente tengo algún miedo de poder decir
la verdad, ¿no?, de lo que está pasando, ¿no? Por eso también los cuestionarios se manejan de una manera anónima, pero siempre hay esa suspicacia de que de repente podrían estar mintiendo. Entonces, ¿cómo yo corroboro esta información? Con las entrevistas, que muchas consultoras obvian, ¿no? O empresas obvian, simplemente hacen cuestionarios y no debería de ser así. Adicionalmente, también están ver los zippers, como muy bien dijo la ingeniera América, se están cambiando los zippers, se están actualizando. Tenemos que ver este tema también, actualizar la parte psicosocial, no necesariamente, no solamente lo biológico, sino también lo que va a repercutir en la parte psicosocial. Luego otros indicadores que lo puede manejar el área de recursos humanos, que es, por ejemplo, los indicadores de ausentismo, ¿no? Que, por ejemplo, ahí tú vas a ir viendo cuántas veces, la frecuencia de la persona que está faltando de repente, el motivo, si es un tema de salud, y si es un tema de salud, qué tipo de problema es, ¿no? Todo ello hace para poder llegar a un diagnóstico y poder hacer una intervención adecuada. Luego desarrollamos la parte de cómo se manifiesta el riesgo psicosocial. Esto se manifiesta, como ya había mencionado en el tema de los indicadores, por el ausentismo, por la alta rotación del personal, la disminución de la productividad. Hay algunos que de repente dicen, mira, yo me cuesta levantarme en las mañanas, no quiero ir a trabajar, me siento desganado. Preguntémonos qué es lo que está pasando. De repente el problema no es en general con toda la empresa, sino es con mi jefe inmediato. Doy un ejemplo. De repente no me llevo muy bien, de repente me acosa, de repente esto me sobrecarga solamente a mí el trabajo. Entonces hay esos temas diversos que podrían presentarse, ¿no? Luego está la parte de los riesgos psicosociales ante el COVID, ¿sí? En los riesgos psicosociales solamente voy a mencionar dos, que es el estrés y el aislamiento. Todo esto, por ejemplo, con la coyuntura que estamos pasando, estamos atravesando, está la inestabilidad laboral. Muchos de nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros, qué es lo que de repente nos van a reducir el sueldo, vamos a pasar a suspensión perfecta, de repente la empresa cierra, nos despiden, ¿qué es lo que está pasando? Entonces va a haber una inestabilidad laboral que nos va a causar el estrés. Luego, por la convivencia diaria que vamos a tener, de repente se podrían ver el tema de la violencia familiar, ¿no? Se podría surgir esos temas. Y luego algunas personas que están haciendo trabajo remoto o de teletrabajo podrían de repente estar un bajo rendimiento porque de repente no es igual el trabajar en casa con trabajar en oficinas. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Y de alguna manera las medidas de control, por ejemplo, que nosotros podemos como psicólogos intervenir, si bien es cierto todo está paralizado, pero tenemos correos electrónicos en los cuales podemos ir enviando información a los colaboradores, ¿no? Como por ejemplo, ir en el tema de la inestabilidad laboral, ir siendo sincero por gerencia y que haya una comunicación por gerencia que efectivamente de repente los pagos se van a aplazar, se van a demorar, de repente va a haber una continuidad del negocio, ¿no? Informar. Mientras que uno como gerencia informa a sus colaboradores, ellos van a estar tranquilos, pero si no, les va a causar esa inestabilidad, ese estrés, ¿no? Y de alguna manera más adelante lo pueden sintomatizar. Luego, en el tema de la violencia, ahí el Estado está proporcionando una línea que es la línea 113, ¿no? Que está con la opción 5 y uno puede llamar. Entonces, si bien es cierto, está en todos los medios de comunicación, pero nosotros como empresa de repente podríamos fomentar también que se difunda esta línea para que si por ahí hay algún caso de nuestros colaboradores, un tema de violencia, ellos puedan saber qué hacer en ese momento. Luego, el bajo rendimiento. El bajo rendimiento se puede dar también porque las condiciones, de repente hay algunos que tienen sí un espacio, una oficina en su casa, en su departamento, pero de repente otros están tratando de acomodar en lo que tengan. Entonces hay que darle las pautas de cómo la parte ergonómica también, por ejemplo. ¿Sí? Y luego lo que nos está afectando independientemente al estrés, pues todo
sabemos que es el aislamiento, ¿no? El aislamiento que nos puede estar causando, insomnio, ¿no? Hay mucha gente que se está prendido en el televisor y estamos viendo el televisor hasta altas horas de la noche, luego la fatiga mental, los trastornos digestivos, porque de repente ya estando en familia, estamos preparando los postres, estamos preparando más comidas ricas, degustando más de lo normal de lo que hacíamos. Entonces, darles ese tipo de pautas, ¿no? Para poder que ellos también tomen las medidas. Porque, por ejemplo, también ya esto va a ser de repente un tema que lo va a tocar el médico. Tenemos que ver que la obesidad es un riesgo hoy en día. Entonces, para pertenecer a la población vulnerable. Entonces, nosotros como psicólogos también, o de repente el médico, también podrían dar estos tips por correos electrónicos. Y luego está las secuencias psicológicas, trastornos después de vivir el COVID-19. En estos casos, nosotros siempre, todos vamos a sufrir alguna reacción psicológica durante la epidemia y después de la epidemia. Durante, de repente va a ser ser más minuciosos, respetar todo lo que nos están indicando hoy en día, las máscaras, lavarnos las manos por 20 segundos, cumplir con todo lo establecido, ¿no? Eso es algo distinto, pero que es hoy en día algo normal. Pero, ¿qué pasa si es que alguien está predispuesto a desarrollar algún trastorno más adelante, ¿no? Como por ejemplo, en esta oportunidad voy a mencionar el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa de repente a esta persona que lo llega a desarrollar ahora, que no lo han podido manejar, no ha tenido un soporte, no se ha adaptado a esta situación, desarrolla este trastorno y más adelante vamos a tener comportamientos como por ejemplo de la limpieza, de ser muy exhaustivo, porque su pensamiento y su conducta va a ser muy, muy exhaustivo, ¿no? El que de repente ya limpié la cocina, pero después me voy a descansar, quiero dormir, y los pensamientos vienen y dicen, no, es que no lo limpié bien y tengo que regresar y que tengo que volver a limpiar. Entonces, esos son los temas que nosotros tenemos como psicólogos también intervenir, para que esto no solamente esté cuando todos regresemos a las labores, sino que desde ya tenemos que ir dando estas pautas a nuestros colaboradores y ver la mejor manera para que podemos nosotros ayudarlos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Esto ha sido parte del tema de riesgos psicosociales. Bueno, Margaret, muchas gracias por tu intervención. Ahora nuestro siguiente ponente es Carlos Vázquez Malatesta. Él es médico con maestría en salud ocupacional y medio ambiente de la Universidad Nacional de San Marcos. Él cuenta con 18 años de experiencia en salud ocupacional, ha trabajado y brindando asesoramiento en salud ocupacional en diversas compañías mineras y en empresas de otros rubros. Actualmente se desempeña como gerente de operaciones en la empresa Soluciones Empresariales Integra. Bueno, Carlos, gracias por tu participación también el día de hoy y bienvenido. Carlos, tú como médico, ¿qué nos podrías decir acerca de la salud ocupacional en tiempos del COVID? Bien, buenos días con todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, este es un momento donde va a marcar un antes y después en el tema del rol de los médicos ocupacionales en las empresas. Muy bien conocemos el rol de médico ocupacional por un tema legal y muchas veces las empresas lo toman como una exigencia y no como una necesidad. Son pocas las empresas que obviamente valoran el trabajo que pueden tener los médicos dentro de las empresas para el tema de la vigilancia que tiene que hacer con los trabajadores. En esta coyuntura en la cual estamos ahora, que estamos con la pandemia del COVID-19, se nos ve necesarios ahora, ¿no? Ahora, en qué programas podemos hacer, aparte de lo indicado en las normas, y es donde tenemos que dar un sustento técnico para ver todas estas mejoras que podemos aplicar a los trabajadores en estos tiempos. El rol del médico ocupacional es netamente técnico en estos momentos. Es un tema en el cual tenemos que abordar para hacer una solución de prevención para que esta enfermedad no se vuelva por culpa de repente de los trabajos que están haciendo en las empresas,
porque hay que tener en cuenta que hay dos contextos actualmente, ¿no? Uno es en el cual las empresas han sido paralizadas y no pueden realizar sus labores normalmente, y la mayoría del personal lo está en sus casas. Y en la otra realidad es las empresas que sí están laborando actualmente. Son las que están preocupadas y las que están buscando justamente la asesoría para ver qué hacen en estos momentos con sus trabajadores. Y es ahí donde el médico ocupacional es el que tiene que implementar todos los programas que se pueden incorporar para proteger a los trabajadores. El rol ahora es muy importante en las empresas. ¿Y cuáles son estos famosos programas o qué es lo que tiene que hacer el médico ocupacional en la empresa? En nuestro país, ni bien se dio el decreto de emergencia que ha sido el 044 el 15 de marzo, ¿ya? Las labores se paralizaron, pero antes de esa declaración de emergencia, con un decreto de urgencia, la 026, perdón, la 055, ya habían sacado lineamientos en la cual qué se debe hacer a nivel laboral para evitar justamente la propagación de este virus en las empresas. Eso fue emitido el 6 de marzo. El 15 de marzo se dio el decreto de urgencia y de ahí se tuvo que hacer un filtrado. O sea, todos los médicos ocupacionales, en base a la información que tenemos de los exámenes médicos ocupacionales de los trabajadores, sabemos quiénes tienen factores de riesgo. Están ahí los diabéticos, están los hipertensos, están todas las enfermedades que pueden hacer que el sistema inmunológico disminuya. El Estado también salió las normas para ver cuál es esta población de riesgo y sacaron varias normas en el tiempo, en la cual estamos ahorita vigentes, la 193-2020 del Ministerio de Salud, en la cual el 29 de marzo, hicieron una incorporación, aparte del tema de los hipertensos, aparte del tema de los diabéticos y los demás factores de riesgo, aumentaron el tema de la obesidad. Y esto fue como un baldazo de agua fría para las empresas, porque la población de hipertensos, diabéticos, que tengan problemas respiratorios crónicos es mínima en una población de trabajadores. Estamos hablando pues de un 5% y hasta menos. Pero cuando incorporaron el tema de los obesos, estamos hablando de un 30% de la población, o hasta 40% de la población. Y esto a las empresas que están actualmente laborando, que son, digamos, mineras y todas las actividades conexas que van con el sector minero, ha sido como un baldazo de agua fría. ¿Qué se hizo? Muchas empresas hicieron caso, con la asesoría, obviamente, de los médicos ocupacionales, dijeron, obesidad, ¿desde cuándo lo tomo? Y el concepto es bien claro. La OMS hace mucho tiempo, del año 99, ya tiene estipulado de que el tema de obesidad es a partir de un índice de masa más de 30. Y el índice de masa se saca dividiendo el peso entre la talla al cuadrado. Entonces uno puede saber cuánto tiene el índice de masa. El índice de masa normal debería ser hasta 25. Hacemos el tema de obesidad. Hay obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3. De 30 a 35 es obesidad 1. De 35 a 40, obesidad 2. Y todo esto, y sacaron a todo el personal que es obeso. Otras empresas dijeron, no, mejor saquemos a partir de obesidad tipo 2. Otros dijeron, no, empecemos a sacar a partir de obesidad tipo 3. Y esto actualmente es un riesgo para los trabajadores, porque esta actitud que están tomando algunas empresas está yendo en contra de las recomendaciones médicas. Son pocas las empresas que han dicho, hasta ahí me vamos a hacer caso, vamos a sacar a la gente mayor de 30 índice de masa, pero otras no. Y según los estudios actuales que tenemos en temas de los factores de riesgo, ya se han encontrado evidencia médica en que incluso en personal que tiene hasta sobrepeso ya aumenta la probabilidad de complicación ante una infección por el coronavirus. Entonces, si es más de 30, obviamente va a ser mucho más, ¿no? Entonces, la idea es de que las empresas sigan los consejos que le da el médico ocupacional para que estos programas de vigilancia puedan identificar esta población de riesgo y vayan a sus casas y no trabajen. Puedan pasar el tema de vacaciones. La suspensión perfecta no aplica a esta población porque la norma también es clara, ¿no? La norma dice que esta población tiene que ser protegida, ¿ya? Se pueden hacer otras soluciones, más no el tema de la suspensión perfecta. No, hasta ahora se está manejando así. Ahora, si nosotros identificamos qué hacemos con
casos sospechosos en el lugar de trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Pero porque primero tuvimos que haber incorporado mecanismos de control en las empresas. Tuvimos que haber hecho un tema de control de temperatura, hacer las entrevistas en algún tipo de encuestas, aunque muchas veces lo pueden igualmente engañar. Pero si se encuentra un caso positivo, obviamente todo queda en manos del Ministerio de Salud. Lo único que hace la empresa es identificar a un trabajador con un problema de coronavirus, es obviamente apartado del trabajo, se lo envía a su casa y se hace el seguimiento con el médico ocupacional para que pueda asesorarlo. Y si fuera un caso confirmado, el Ministerio de Salud obviamente hace toda la investigación para ver quiénes fueron las personas de contacto y la empresa tiene que colaborar con esas investigaciones para que las personas que hayan tenido contacto y salieran positivas igualmente puedan ser aisladas, ¿no? Y pasen el periodo de cuarentena, ¿no? No hay una acción directa que tienen que hacer las empresas porque, ojo, esta es una enfermedad, es una pandemia. Muchas veces dicen, no, si lo que yo en el trabajo ya se convierte en una responsabilidad de la empresa. No es nosotros todos. Esa enfermedad lo podemos contraer en la casa, en la calle o de repente en el trabajo, pero no se convierte en una responsabilidad directa de la empresa. La responsabilidad de la empresa es en dar las facilidades para que ese trabajador fuera retirado de la operación, no siga contagiando a los demás trabajadores y para eso tiene que dar todo el apoyo a las autoridades, en este caso el Ministerio de Salud, para que puedan hacer su labor. Y el área de salud ocupacional hace el seguimiento, ¿no? De cada caso, incluso de los casos que son sospechosos, tiene que haber un registro de ese personal para ver que no sean obviamente positivos. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros? Por los síntomas, por la descripción de la enfermedad, si eso no es, si es que no tengo el acceso a una prueba rápida. Los síntomas pueden ser variados. Hay síntomas que pueden ser, digamos, no tan clásicos, pero nos pueden dar alguna idea. Pero en líneas generales, no hay un signo patognomónico o que sea definitivo que me diga que así es. Es una enfermedad viral que ataca el sistema respiratorio. Y los síntomas pueden ser desde una tos, un malestar de todo el cuerpo, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal, que son síntomas de síntomas de cualquier gripe. Entonces, si es que no tenemos una prueba rápida o una prueba molecular, pensaríamos que podría o no podría ser un caso de coronavirus. En las redes sociales incluso han circulado mucha información al respecto, en el cual incluso hay un cuadro que indica si es un resfriado común, si es una influenza o si es una gripe por coronavirus. Eso no es así. Para que tengan en todo caso más información, un 80% de las personas que se contagian con el virus, un 80%, no pueden presentar síntomas. No pueden presentar los síntomas. Y de este 80%, un 10% podría tener síntomas leves. Y lo demás, del 20%, pueden ir hasta un tratamiento médico, un 15% tendría que entrar a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y un 2 a 4% podría terminar en un caso mortal o letal. ¿Esto qué nos quiere indicar? O sea, ¿cuál sería nuestra actitud ante esta información? Todos podemos estar infectados con el COVID-19 y de repente no sabemos. Por eso es que el Estado ha indicado de que si salimos a sitios públicos debemos utilizar en forma obligatoria las mascarillas, porque podemos contagiar. No podemos contagiar a los demás. Y es ahí donde también viene el otro tema, ¿no? O sea, cómo se propaga este virus en los lugares de trabajo. Es lo mismo que se podría propagar en sus hogares o en las calles. El que uno al estornudar o al toser emite al medio ambiente. Estas gotitas, estas microgotas, están contenidas con el virus. Estas gotitas tienen un alcance al piso y se van a depositar en toda superficie que esté a 1,5 metros de la parte delantera de la persona que ha estornudado o tosido. Si en ese radio le va a contagiar. ¿Y cuáles son las vías de contagio de esta enfermedad? Es a través de los ojos, nariz y boca. Esas son las únicas vías de contagio. Yo puedo, con mi mano sin usar guantes, yo puedo tocar una superficie donde una persona ha estornudado antes y mi mano no se va a contagiar, se va a contaminar. Mi mano puede estar contaminada con el virus,
Pero si yo no me toco la cara, o me toco algo a la boca, nariz u ojos, no me voy a infectar. Voy a difuminar el virus. No se quede en el medio ambiente, eso sí que quede claro. El virus no está en el medio ambiente. Pero ojo, hay otro detalle importante. Si estamos en un lugar cerrado, digamos como una oficina, tiene que haber circulación de aire, porque si es un ambiente saturado, yo estornudo y esas gotitas, como no hay un flujo de aire, se van a quedar más tiempo en el espacio, en el medio ambiente, y es que puedo contagiar más. Entonces, ¿cuál es la acción ahí de las empresas? Las empresas tienen, obviamente, que mejorar los ambientes de trabajo, tienen que ser ventilados, evitar que las personas estén, obviamente, en espacios muy pegados, ¿no? Más o menos debe haber un espacio entre personas de 2 metros para que puedan hacer sus labores. Se está indicando ya como un tema en norma que utilicen siempre las mascarillas o los tapabocas para evitar de que se contagie, porque la forma de contagio es a través de las gotitas que la persona que está con la enfermedad puede transmitir. Ahora, muchas veces me dicen, doctor, ¿se puede transmitir cuando uno habla? Efectivamente, sí se puede transmitir cuando una persona está hablando. Cuando una persona está hablando, al pronunciar sobre todo la S o cualquier otra letra que pueden hacer que la lengua salga al espacio microgotas, yo puedo estar infectando a los demás, podría tener ese riesgo. Por eso que ahora se ha obligado a tener a todos el uso permanente de las mascarillas. Porque ya les he dicho, un 80% de personas pueden tener el virus y no hacer síntomas. O si son síntomas, pueden ser síntomas muy leves, que puede ser una pequeña tos, un pequeño malestar y nada más, y quede ahí. ¿Cuáles son mis actividades preventivas para evitar este contagio en los lugares de trabajo? Es lo que ya estaba mencionando, ¿no? Las empresas tienen que tomar mecanismos de control. Lo que se está viendo actualmente es, ni bien ingresa a un espacio laboral, debe haber una persona encargada de hacer la toma de temperatura. Pueden implementar incluso para el tema de los zapatos unos tipo de alfombras con impregnación de hipoclorito de sodio para hacer la limpieza de los zapatos. No sé si ustedes muchos lo habrán leído o realmente lo habrán visto en las redes sociales o en la televisión, donde entran por un túnel, incluso están aplicando con alcohol y los últimos que son como los de ozono. A nivel técnico no se... Es un tema costoso, un túnel está costando aproximadamente 30.000 hasta 50.000 soles, pero no está demostrado que sea efectivo. Al contrario, es mucho más peligroso, porque si están utilizando sustancias químicas como el hipoclorito de sodio, le están aspergiendo sobre las personas, eso puede tener complicaciones a la salud, al igual que el alcohol. No son para aplicar en esa forma a los trabajadores. El ozono solamente está aprobado, la OMS lo ha aprobado, pero para el tema de esterilización del agua, no está aprobado para ese tipo de esterilización. Estos túneles de desinfección se utilizan más en medios cerrados, en medios de donde hacen investigación biológica, sobre todo de bacterias y virus, por encima de trajes especiales, no son directamente hacia la persona, porque puede haber daños a la salud. Lo que sí es efectivo son las capacitaciones, el personal médico de las empresas, los médicos de la propagación del virus en la capacitación, indicar a los trabajadores cómo se propaga el virus, qué medidas de control debo utilizar, porque por más si quiero aplicar mis lineamientos para el tema de control de peligros, el peligro acá es la persona dentro del trabajo. Entonces, por más que lo limpie, el virus está dentro de la persona. Si empieza a estornudar, a toser, va a contagiar a los demás. Entonces, ahí el tema educativo es importantísimo. El buen uso de las mascarillas, la selección adecuada de estas mascarillas, los hábitos de higiene del personal y también su forma de conducta en el trabajo, ¿no? Donde va el tema del distanciamiento social, nada de estar saludándose en forma física, el uso constante de las mascarillas, y esos actos son los que nos van a evitar ese tipo de contagios. Ahora, actualmente las mineras hacen el transporte de las personas en vehículos, entonces esos vehículos tienen que ser debidamente desinfectados cada turno,
las personas que van en una unidad vehicular tienen que estar sentadas con un espacio de 1,5 metros. O sea, ya no vamos a ir como iban antes, la capacidad de un carro ya va a ser reducida a la mitad en esta realidad. Se está tomando el tema de las pruebas rápidas, pero las pruebas rápidas no me está tampoco, lo estoy identificando, y eso sí me ayuda para poder de repente sacar a las personas que podrían estar infectadas. Estos son en términos generales lo que está pasando actualmente. Vamos a esperar las preguntas al final, porque sé que hay bastantes dudas al respecto y el tiempo es cortísimo para poder conversar sobre ese tema. A mí les agradezco su atención. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Creo que se han aclarado muchos puntos referidos al área de salud ocupacional también, ¿no? Antes de continuar, quiero recordarles, por favor, que todos los que hayan ingresado con un alias puedan colocar su nombre completo para así poder verificar su asistencia al finalizar la conferencia. Ya, por favor, coloquen sus nombres completos. Y vayan escribiendo cualquier pregunta o duda que tengan, ya que en la última parte vamos a poder leerlas para los ponentes y que puedan absolverlas. Bien. Bueno, ahora les presento a Jean-Pierre Mejía González. Él es auditor líder de la empresa QA Certification. Él es ingeniero industrial titulado y colegiado, además de auditor líder en las normas ISO 37001, ISO 9001, 21001, 45001, bueno, OSAS 18001, ISO 14001 e ISO 50001. También es Lead Compliance Manager de la ISO 19600. Bien, bueno, Jean-Pierre, bienvenido y gracias por tu participación también. Vemos que esta situación no solo ha afectado a las empresas que implementan un sistema de seguridad y salud en el trabajo, todo este tema del COVID-19, ¿no? Sino que todos hemos tenido que ir aprendiendo y repensando el desarrollo de nuestras actividades en este periodo de cuarentena. ¿Qué nos puedes comentar acerca de cómo afecta la crisis del COVID-19 en las auditorías y certificaciones de seguridad y salud en el trabajo? Sí, bueno, buenos días con todos. Primeramente agradecer a ustedes por la invitación. En este caso, en auditorías y certificaciones de los sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Como todos sabemos, esta pandemia definitivamente ha afectado a todos los sectores y dentro de los cuales a las organizaciones en sus sistemas de gestión, indistintamente que quizás tengan otro tipo de auditorías, se ha habido influenciado. Entonces, para ello, voy a decir a grandes rasgos temas generales y luego dentro de lo que voy a hablar se va a poder resolver quizás las dudas o las preguntas que voy a lanzar ahora, ¿no? Siempre las preguntas que he recibido es, Jean-Pierre, ¿debo dejar de hacer auditorías? Jean-Pierre, ¿puedo hacer auditorías remotas? Jean-Pierre, ¿es posible las auditorías remotas o tengo que hacer auditorías combinadas? Entonces, esos temas es los que he venido a absolver un poquito y a darles de conocimiento. Entonces, para ello, nos vamos a basar un poquito en la norma ISO 19011 en su versión 2018, que son las directrices para hacer auditorías de gestión. La ISO 17021-2015, que es en este caso los requisitos para que los organismos puedan realizar auditorías, principalmente de certificación, ¿vale? Entonces, que son los dos temas importantes que he venido a tratar el día de hoy. Entonces, lo primero es el concepto de auditoría. Bueno, la auditoría, como todos sabemos, pues es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia objetiva. Entonces, cuando hablamos de evaluar evidencia objetiva, tenemos que tener muy en cuenta los medios por los cuales vamos a recabar esta información, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, tenemos algunos medios que pueden ser una entrevista, puede ser la revisión documental, puede ser la observación, ¿verdad? Entonces, en estas épocas de COVID-19 y luego de levantada la cuarentena, tenemos grandes desafíos, ¿no? Grandes desafíos para realizar las auditorías internas. Actualmente, hacer auditorías sería ahora difícil. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de aislamiento, ¿verdad? Entonces, quizás sí podemos hacer auditorías remotas. ¿Es posible o no es posible? Lo vamos a comentar posteriormente. Pero lo más importante, posterior al COVID-19, donde ya vamos a salir del tema de aislamiento, Jean-Pierre, vamos a hacer al 100% las auditorías in situ o también pueden ser combinadas.
claro está que ya manteniendo los protocolos sanitarios o de bioseguridad que implemente las organizaciones y también las casas certificadoras, o ustedes como organización, van a determinar qué tan posible es realizar una auditoría in situ o de forma remota, o en este caso de forma combinada. Pero lo más importante es que tengamos o podamos obtener una evidencia objetiva, ¿no? Porque finalmente lo que nosotros vamos a evaluar, en este caso, es determinar en qué medida se están cumpliendo estos criterios de auditoría. Y entonces, dentro de esos criterios de auditoría, adicional a la norma ISO 45001, o si ustedes tienen implementado únicamente su ley 29783, tenemos que considerar ese contexto que nos hablaban anteriormente mis colegas, el contexto relacionado a los peligros y riesgos, no solo los peligros biológicos, sino también los peligros psicosociales, ¿no? Y también el lado ocupacional, ¿no? Porque quizás el auditor, quizás no tiene que tener o no ser parte de esas personas vulnerables. Esos riesgos biológicos para hacer una auditoría también son importantes, ¿verdad? Y en final, en resumen, lo que busca la auditoría es qué es lo que se hace y cómo comprobar lo que se hace. Entonces, para ello sí necesitamos tener, en este caso, programado y bien elaborado tu plan de auditoría. Dentro de los tipos de auditoría, sabemos que tenemos 3 tipos de auditoría, pero nos vamos a basar en los de primera parte, que son las de auditoría interna, que son las que ustedes hacen dentro de su organización, y las auditorías de certificación, que son las auditorías de tercera parte. Entonces, para ello, dentro de la 19.011 nos habla de auditorías virtuales y auditorías remotas. Las auditorías virtuales son aquellas donde algunas organizaciones tienen a cabo, de repente vía web, en este caso, algunos servicios que pueden ofrecer, ¿ya? Pero las auditorías remotas, que es lo que quiero comentarles ahora, se refiere al uso de tecnología para reunir una información, entrevistar a un auditado, de repente hacer seguimiento mediante cámaras, para que cuando los métodos presenciales no son posibles o deseados, ¿no? En este caso, principalmente, actualmente sería imposible decir que vamos a hacer una auditoría in situ. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de cuarentena, ¿verdad? Indistintamente que quizás ahí existan actualmente empresas que siguen, en este caso, en operaciones, pero tendríamos que tomar muy en cuenta qué tan posible es, en este caso, hacer una auditoría al 100%, ¿no? Y con las auditorías remotas. Cabe recalcar que las normas 19.011 y la 19021 nos habla de manera genérica las auditorías remotas. Entonces, es un tema muy importante que tienen que considerar las organizaciones al momento de realizarlas. Entonces, había un tema muy controversial, principalmente por el tema de las certificaciones y de auditorías, si es que se podían hacer las auditorías 100% remotas. Esto va a depender de 3 puntos muy importantes, que igual lo voy a recalcar después, que sería, 1, el riesgo inherente a la organización. Es decir, el riesgo inherente a la organización, ¿qué quiero decir? Que es distinto auditar una empresa de construcción a una empresa minera o una empresa de servicios, ¿verdad? La norma es muy importante. Por ejemplo, una norma de seguridad y salud en el trabajo sería imposible auditarla 100% remota. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evidenciar que los controles operacionales para evitar un accidente o una enfermedad ocupacional, o en el caso del COVID también, ¿no? ¿Cuáles son los controles que se han implementado? Entonces, no podríamos decir que vamos a hacer una auditoría remota al 100%, pero es algo que lo vamos a discutir posteriormente. Entonces, dentro de ello también la IAF, que también se vio afectado por ello, por ejemplo, las personas que tenían implementado actualmente las OSAS 18.001, ¿no? Y tenían que pasar su proceso de upgrade, ¿no? A la ISO 45001, nos ha dado un periodo de 6 meses adicionales, ¿no? Para poder certificar. Eso no quiere decir que si solo así no podría migrar a la ISO 45001, ¿vale? Pero nos ha dado ese periodo, ¿no? Por el tema del aire. Y también hace 9 días, el 16 de abril, sacó una guía de buenas prácticas para hacer auditorías remotas, en la cual hace énfasis a la norma 19.011, que es auditorías internas, ¿no? Entonces, Jean-Pierre, en estas épocas de COVID, ¿cómo podríamos o cómo afectó a las auditorías o a nuestro programa? Bueno, vamos a ver. La pregunta que nos haríamos es, si dentro de nuestro programa primero habíamos contemplado alguna auditoría remota, ¿verdad?
Quizás sí, quizás no, pero no creo que dentro de si ustedes programaron una auditoría remota lo hagan programado al 100%. Quizás algunos puntos de la norma o algunos puntos de su sistema de gestión lo pudieron haber realizado de esa forma. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar en este tiempo es el análisis de contexto. Entonces, dentro de ese análisis de contexto, ¿por qué? Porque quizás nuestro programa se tenga que actualizar. Si actualmente teníamos un procedimiento, un protocolo para elaborar una auditoría, tanto interna como externa, porque esto ha afectado a las organizaciones y también a las empresas de certificación, tendríamos que revisar estos protocolos y a partir de ahora incluir dentro de estos protocolos o procedimientos cuáles van a ser los requisitos para poder realizar una auditoría remota o in situ. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una auditoría in situ, tenemos que alinearnos en este caso al protocolo sanitario de bioseguridad que cuenta la empresa, ¿verdad? Dentro del cual tenemos que contemplar si el auditor es una persona vulnerable o no, por ejemplo, tenemos que identificar los riesgos relacionados al realizar una auditoría también. Y si lo hacemos de manera remota, tenemos que tomar en cuenta la tecnología, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos usando el medio Zoom, ¿no? Que podría ser una herramienta tecnológica por la cual podríamos hacer una auditoría remota, ¿no? Entonces, dentro de ello está la gestión del programa de auditorías a distancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer actualmente es, por ejemplo, elaborar un protocolo de acceso remoto acordado. Es decir, sea una auditoría interna o externa, porque acordémonos que las auditorías internas también podemos contratar a un personal externo, tenemos que elaborar o actualizar, en este caso si ya contamos con un procedimiento, un protocolo de acceso remoto acordado. ¿Por qué? Porque acordemos que levantada la cuarentena, las operaciones no se pueden desarrollar al 100%, y lo que queremos evitar, en este caso, es el contagio, ¿verdad? De no adquirir la enfermedad del COVID-19. Por ende, nuestro programa o el desarrollo de las auditorías van a ser distintas. Es por ello que ya se están elaborando protocolos, tanto en empresas y también organizaciones de certificación, para poder desarrollar las auditorías en un porcentaje de forma remota y un porcentaje de forma in situ. Luego, los permisos para copias de pantalla y documentos. Es muy importante. Si hacemos una auditoría, en este caso ya para COVID-19, que vamos a tener que hacer necesariamente auditorías remotas, entonces tenemos que quizás al inicio estipular si se pueden o no, por ejemplo, hacer copias de pantalla, ¿no? Ya que el auditor va a estar quizás en su oficina o en otro lugar donde de repente no podemos controlar. Algo muy importante son los permisos, o considerar los permisos de confidencialidad y de seguridad, ¿no? Ya que de una u otra manera, por ejemplo, los medios en los cuales vamos a utilizar son medios de repente que tenemos que tomar las medidas de seguridad para evitar, en este caso, fuga de información, ¿no? Incidentes durante el acceso remoto. Quizás se pueda intercortar la auditoría, por ejemplo, puede haber una interferencia, en este caso de audio, o quizás se vaya a la red, tanto de la oficina como del auditor, entonces tenemos que tomar en cuenta para poder hacer las auditorías. Quizás vamos a utilizar algunos medios, quizás utilizar planos, diagramas de ubicación remota para referenciar un poquito y mejorar los temas de auditoría. Un punto muy importante también es que si dentro de nuestro programa de auditorías o dentro de nuestro plan de auditoría nosotros vamos a, en este caso, hacer, por ejemplo, una auditoría remota un día al 100%, en este caso sí tenemos que respetar también la privacidad durante los descansos de auditoría, ¿no? No es que por ser una auditoría remota no vamos a tomarnos esos descansos del almuerzo, por ejemplo. Algo muy importante es garantizar que se informe al personal visitado sobre los objetivos y el alcance de la auditoría. Entonces, a ello un poquito va el plan de auditoría. Ya dentro de nuestro plan de auditoría tenemos que evidenciar primero los riesgos. Dentro de los principios habla de los riesgos de auditoría, ¿verdad? Entonces, de los riesgos de auditoría nosotros tenemos que decir qué riesgos está inmerso estos nuevos planes de auditoría, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, los peligros y riesgos, que es un tema importantísimo, ¿no? Es decir, tener las medidas de seguridad para poder realizar una auditoría, tanto vía remota como vía in situ, ¿no? Porque finalmente vamos a terminar haciendo auditorías combinadas, ¿ya? Otro punto muy importante también son los riesgos propios de desarrollar una auditoría remota. Por ejemplo, el tema tecnológico, el tema de accesibilidad, el tema de las competencias del auditor también, que lo vamos a ver posteriormente. Son temas muy importantes. Entonces, dentro de ellos, cuando hablaba del tema de competencias del auditor, hay 3 puntos muy importantes. Primero, que el auditor tiene que mantener la confidencialidad y seguridad de la información. Claro está que cuando hacemos auditorías de certificación, sí, de una u otra manera, nosotros firmamos un acto de confidencialidad, pero también lo deberíamos hacer para auditorías internas.
Tenemos que tener habilidades técnicas para usar los equipos electrónicos apropiados y las tecnologías durante la auditoría, muy importante. Si vamos a comenzar a utilizar herramientas tecnológicas, debemos, en este caso, poder utilizarlas y saberlo. Y segundo, también, tener la experiencia en facilitar reuniones virtuales para realizar auditoría remota. ¿Qué quiero decir con ello? Que nosotros tenemos, que el auditor tiene que conocer la herramienta para poder utilizarla y poder, en este caso, adquirir, en este caso, la evidencia objetiva. Bueno, finalmente, un poquito hablando ya de cómo ha afectado esto del COVID-19, que finalmente vamos a tener que hacer auditorías remotas, las normas ISO sí facultan a realizar auditorías a distancia. ¿Cuál es un poquito la debilidad? Que no lo tienen muy específica. ¿Por qué? Porque nadie contemplaba una pandemia mundial, ¿verdad? Jean-Pierre, entonces en auditorías de certificación se pueden hacer de forma remota. Auditoría de tercera parte, fase 1, sí se podría hacer de forma remota. Normalmente, actualmente se han estado haciendo. ¿Por qué? Porque la fase 1 es netamente documentaria, ¿verdad? Entonces sí se podría decir al 100% como fase 1. Una fase 2, con una fase 2, que es el proceso principalmente de certificación, hay un tema muy importante, que para poder hacer una auditoría de certificación tendríamos que tener en cuenta tres puntos muy importantes. Primero, la norma auditar, ¿no? Es distinto auditar ISO 45001 que ISO 37001 que ISO 9001. Quizás la ISO 9001 podemos auditar de manera remota en un mayor porcentaje, pero una norma ISO 45001 definitivamente no lo podemos hacer, ya que nosotros tenemos que verificar los controles en el lugar de trabajo, ¿no? En el lugar de trabajo. Luego el rubro de la organización, porque ahí está el riesgo inherente, ¿no? Yo veo que hay bastantes personas de construcción y el tema de minero, que sería distinto hacer a una empresa de comercialización, ¿no? Los riesgos inherentes son diferentes, por lo tanto, el mismo rubro no te permite hacer una auditoría 100% remota. Y principalmente también el alcance certificado. Otra conclusión muy importante es que la gestión del programa de auditorías debe considerar la gestión de riesgos y la gestión de cambios. La gestión de cambios quiere decir que de una otra manera hemos visto que actualmente nuestro programa va a sufrir cambios, ¿verdad? Quizás va a sufrir cambios de fecha, va a sufrir de repente, en este caso, las medidas de seguridad que anteriormente teníamos no las vamos a contemplar, y eso nace de la identificación de peligros y riesgos de acuerdo a las actividades y los puestos de trabajo, ¿verdad? Y se debe asegurar la confianza y fiabilidad de la auditoría, ¿no? Que es un tema muy importante, ya que ahora la información va a ser muy sensible, ¿no? Ya que ahora, hoy en día, hay dos puntos muy importantes post-pandemia, o que vamos a continuar con la pandemia, que es primero, la seguridad de la información y la continuidad de tu negocio, ¿no? Entonces es un tema muy importante. Un tema también, ya para cerrar, es el método utilizado no debería perjudicar el logro del objetivo de la auditoría. Es decir, nosotros en la primera diapositiva había remoto, sea in situ, o quizás una entrevista vía telefónica, etcétera, no debería perjudicar el logro de la auditoría. Entonces, para eso nosotros tenemos que identificar estos riesgos y post auditoría medir qué tan objetiva fue esta auditoría o si cumplió el objetivo. Y el uso y disponibilidad de las tecnologías son esenciales para el desarrollo de una auditoría remota y combinada, ¿verdad? Bueno, finalmente tengo 5 recomendaciones importantes. Primero, hay que identificar los métodos de auditoría remota que se utilizarán y si es combinada también, ¿no? Para que de una otra manera la información sea lo más objetiva posible. Establecer los recursos tecnológicos adecuados y las competencias del auditor. Es decir, actualmente no creo que todos los auditores tengan quizás esas competencias tecnológicas, entonces hay que instruir, en este caso, al personal o a los auditores para que puedan realizar esas auditorías. Establecer un protocolo para realizar las auditorías remotas. Dentro de este protocolo está el tema técnico y está también el tema que va ligado al tema de seguridad y salud en el trabajo. Revisar los parámetros de confidencialidad y finalmente hay que evaluar los resultados que se obtendrán con esta auditoría combinada, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo relacionado a las auditorías, que en este caso el COVID-19 ha afectado realmente a nuestros planes o programas de auditoría, tanto internos como externos, ¿no? Entonces, el llamado es a revisar estos procedimientos o protocolos que ustedes tienen para considerar, en este caso, a partir de ahora, auditorías remotas, auditorías in situ, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Bueno, Jean-Pierre, muchas gracias por tu participación. Con esto hemos acabado la primera parte. Ahora vamos a iniciar la segunda fase de esta conferencia.
Bueno, en esta parte lo que vamos a tener son preguntas que algunos de nuestros estudiantes nos enviaron anticipadamente y hemos querido plantearlas a nuestros ponentes para compartirlas con todos ustedes, ¿no? Primero iniciaremos con América. América, en este panorama en el que nos vemos obligados a realizar el trabajo remoto, coméntanos si es responsabilidad de la empresa controlar los riesgos derivados del trabajo remoto. Bueno, sí, muchos me han preguntado ese tema y yo quiero empezar respondiéndoles esta pregunta, leyéndoles un punto de la ley 29783, ¿no? Específicamente en el artículo 49 de la ley nos dice lo siguiente: el empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. En base a este requisito legal de la norma de la ley 29783, podemos concluir que sí es responsabilidad de la organización controlar todos los peligros a los que estén expuestos nuestros trabajadores durante el trabajo remoto. Ellos van a tener peligros, sobre todo disergonómicos, ¿no? Que de repente nosotros no vamos a poder controlar las condiciones de su mobiliario, las condiciones del lugar donde están trabajando, pero podemos tomar otros controles. Por ejemplo, yo vi en una organización que lo que hacían era que en la máquina, en el computador de la persona, salía un aviso sobre las pausas activas. Les recordaba hacer las pausas activas y les explicaba cómo hacerlas. Entonces, esto podríamos implementarlo como control. De repente también las organizaciones podrían hacer cartillas informativas o realizar capacitaciones virtuales también como control para el trabajo remoto. ¿Sí? Además, de repente en el tema psicosocial, las personas van a estar preocupadas porque no saben si van a regresar a trabajar o no. Entonces, un control podría ser comunicarles mediante algún correo electrónico, de repente alguna reunión virtual, cuáles son estas medidas que la empresa está tomando. Entonces, en base a la ley, sí hay que implementar controles, tenemos que identificar los peligros, evaluar los riesgos. Entonces, es importante que de repente ustedes capaciten a su personal, de repente de forma virtual, para que ellos mismos puedan identificar los peligros y los riesgos a los que están expuestos. Y en base a la información que ellos les proporcionen, realizar o actualizar su matriz de peligros y riesgos. Y también los controles en la medida de que la organización tenga la posibilidad de implementarlos. Sí, básicamente esa es mi respuesta. Entonces, ustedes tienen que tomar las medidas para identificar esos peligros y esos riesgos y los controles. Marcia. Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ya. Gracias, América, por tu intervención. Entonces, vamos a continuar con Marjoret. Marjoret, como sabemos, debemos hacer monitoreos de los riesgos, ¿no es así? Sobre este tema, ¿existen metodologías estandarizadas o normas nacionales para realizar monitoreos psicosociales? Perdón, Marjoret, creo que tu micro, a ver, actívalo, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, no se te escuchaba. Listo. Ok, entonces respondiendo a la pregunta, bueno, hoy en día no existe un test, un cuestionario que esté estandarizado en Perú. Sí están habiendo estudios, pero no hay. Y por lo general, las empresas toman siempre el ISTAS 21, ¿sí? Pero como también ya les había comentado anteriormente, no es cuestión de solamente aplicar el cuestionario, el test, sino también otras técnicas como por ejemplo la entrevista personal, la observación y otros. Bien. Ok, muchas gracias, Marjoret, por tu intervención. Carlos, en el escenario de la salud ocupacional, ¿el COVID-19 es considerada una enfermedad ocupacional? Bien, con respecto a esta interrogante del tema que es, muchos también me lo habían ya planteado anteriormente, porque está afectando bastante en el tema laboral, pero por concepto, las infecciones por el coronavirus solamente podrían catalogarse como enfermedades profesionales, ocupacionales, cuando es en el ámbito netamente de salud. Entonces, estamos hablando del personal médico de salud, ¿no? Los médicos, enfermeras, técnicos, personal que está trabajando en los hospitales o las clínicas, que es parte inherente a su labor el estar en contacto con peligros biológicos. En
sea considerada como una enfermedad profesional. Obviamente esto todavía no se ha normado, ya se está solicitando para que sea anexado a la lista de enfermedades profesionales que ustedes saben un listado de enfermedades profesionales en nuestro país, pero tendría que ser actualizado para que pueda ser incorporado este nuevo tipo de infección, que lo tiene ya como les vuelvo a repetir, para el personal de salud. No aplica para los trabajadores de las empresas que están actualmente laborando, porque es el mismo criterio si yo me infectara con cualquier virus que hay en la calle. O sea, no podría considerarse como una enfermedad profesional fuera de los que son trabajadores del ámbito de salud. Bien, muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Jean-Pierre, con la cuarentena vemos que se ha extendido y, bueno, de repente podría extenderse un poco más inclusive, ¿no? O tener un retorno paulatino de a las labores cotidianas. ¿Qué procedimientos o metodologías se seguirá para las auditorías de seguimiento ante la coyuntura actual? Sí, mira, actualmente se están realizando algunas auditorías de seguimiento, ¿no? En este caso, a nombre de CUA no ha estado haciendo auditoría de seguimiento para esperar, en este caso, el levantamiento de cuarentena. Entonces, estas auditorías de seguimiento, que nosotros, claro que hay un periodo también que está dado para las organizaciones, lo que tenemos que hacer principalmente para ello es que a partir de ahora las metodologías no van a ser 100% in situ, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que de una manera no nos permite, o hay, por ejemplo, personas vulnerables a las que quizás vamos a tener que entrevistar, o haber procesos críticos a los que quizás no podemos ingresar. Entonces, dentro de ello, la metodología a partir de la fecha es primero que las organizaciones, en este caso las casas certificadoras, tienen que elaborar un protocolo, ¿no? Un protocolo para el desarrollo de auditorías en las cuales tienen que tener 3 puntos muy importantes, que es los que lo nombro. El primero es la norma auditar. Entonces, en la norma auditar tienen que ver qué requisitos de la norma se puede auditar de forma remota y qué requisitos definitivamente no se pueden auditar, lo cual va acompañado también del rubro de la organización y el alcance, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acordémonos que los peligros y riesgos en el tema de seguridad y salud en el trabajo son inherentes a cada sector, ¿ya? Entonces es un tema muy importante los cuales van a tomar en consideración para hacer las auditorías de seguimiento. Entonces, dentro de las auditorías de seguimiento y también las auditorías de certificación se van a hacer tanto de forma remota como de forma in situ. Sería lógico decir que quizás se haga una auditoría 100% remota, ¿no? Ya que en el tema de seguridad, ustedes conocedores, el peligro y los riesgos están en campo, ¿no? No están de una manera de escritorio. Entonces es un tema muy importante. Cabe decir que sí se están realizando auditorías de seguimiento, pero ahí surge la incógnita de qué evidencia objetiva podrían obtener en este caso de los controles, ¿no? Imaginemos, vamos a hablar de una empresa de construcción. Quizás algunas empresas de construcción o de consultoría ahorita me pueden decir, Jean-Pierre, todo lo que es trabajos de mantenimiento, ¿no? De mantenimiento sí están en operaciones. Ok, perfecto. Pero vamos a ver una empresa de construcción. Las obras están paralizadas. Entonces, si yo quiero evidenciar el requisito 8.1 de la ISO 45001, ¿no? ¿Cómo lo podría evidenciar si los peligros que has identificado, por ejemplo, en una obra, ¿cómo lo voy a poder evidenciar, ¿no? ¿Dónde están esos controles, ¿no? Entonces sería un poco, digamos, no habría una evidencia objetiva. Por lo tanto, lo que está esperando, en este caso muchas casas certificadoras, es que se levante el periodo de cuarentena, ya están trabajando en protocolos y en este caso coordinar con las organizaciones, porque la organización tiene que aceptar también los protocolos que tengan las casas certificadoras para poder elaborar el plan de auditoría. En este plan de auditoría tienen que hacer un acuerdo, en este caso, de qué procesos se podrían auditar de forma remota y qué procesos se tienen que auditar en forma in situ, ¿no? Para ello se tienen que coordinar dentro de este plan los recursos como el tema tecnológico, por ejemplo, ¿no? El tema de bioseguridad, que es un tema importantísimo, que yo lo colocaría primero en primer nivel antes que todo, ¿no? Porque ante todo prima la vida de la persona y la seguridad en el trabajo, ¿verdad? Entonces, los temas tecnológicos, las competencias del auditor también, quizás en utilizar los medios, porque recordemos que el medio tecnológico nos lo brinda la empresa.
Entonces la empresa tiene que ver cuál es el medio tecnológico donde se pueda también la empresa salvaguardar el tema de confidencialidad, seguridad de la información, porque quizás puede haber una información que no sea pública y quizás el medio el cual ustedes están utilizando pues no sea muy seguro para realizarlo, ¿no? Entonces, el tema de interferencias también, el tema tecnológico, y si hacemos una auditoría remota, las personas de nuestra organización tengan acceso también al tema de la información. Entonces, el tema de información es un tema muy importante, ¿no? Acá todas las normas, tenemos un capítulo 7.5 del tema de control documentario, ahí nos habla de información disponible. Entonces, si hacemos una auditoría remota, por ejemplo, en una auditoría de seguimiento, el auditado tiene que tener toda la información disponible, ¿no? Si no, hacemos la auditoría y quizás me dice, no, está en campo, no, está en la oficina, entonces no se podría obtener evidencia. Es por ello que previo a hacer una auditoría tanto de seguimiento, se tiene que coordinar, en este caso, las actividades con el auditado, ¿no? Pero sí se puede hacer auditorías de seguimiento, sí se pueden hacer auditorías de seguimiento, pero actualmente igual no está realizando auditorías de seguimiento porque, por ejemplo, en seguridad y en el trabajo, eso es a título personal, no se podría hacer una auditoría al 100%, ¿no? Jean-Pierre, dime un porcentaje, porque en otras conferencias me lo han preguntado, yo diría que quizás documentalmente podríamos auditar un 30%, un 40%, pero el 60% lo tendría que ver en campo. Cabe recalcar que es de acuerdo, en este caso, al tipo de organización y los riesgos inherentes a este tipo de organizaciones, ¿no? Eso sería un poquito respecto a las auditorías de seguimiento. Bueno, muchas gracias por la intervención, Jean-Pierre. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la etapa de la absolución de algunas consultas que ustedes han estado enviando. Vamos a iniciar con una. Vera América, por favor. Quisiéramos que puedas absolver esta duda. Dicen, respecto a las inducciones y capacitación en materia de seguridad, bueno, el Decreto Supremo 020 indica que deben ser presenciales. ¿Cómo afectaría, ya que algunas organizaciones tienen más de 500 trabajadores? Sí, bueno, a esa pregunta, como les mencionaba, ningún sistema de gestión y salud del trabajo ha estado preparado y mucho de nuestra normativa tampoco. Entonces, todavía ahí tendríamos de repente, no diré vacío legal, sino una responsabilidad del Estado de poder adaptar esta normativa a la realidad de ahora, ¿no? Yo lo que te sugiero, bueno, a la persona que me ha hecho esa consulta, es que, y yo también lo voy a hacer, es que realicemos la consulta directamente a SUNAPIL, ¿no? SUNAPIL tiene un canal de atención, porque ya en este tema de vacíos legales, o de temas de que todavía la normativa no se ha adecuado a nuestra realidad, yo no te puedo dar una respuesta certera. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es que puedas hacer la consulta a través de la opción de consultas de SUNAPIL. Y nosotros también como empresa vamos a proceder a hacer esa consulta para poder también llevar adecuadamente nuestra implementación de nuestros sistemas de gestión. Marcia. ¿Me escuchan? A ver. ¿Sí me escuchan? Sí. Muchas gracias por tu respuesta, América. Ahora hay una pregunta que es para Carlos. Carlos, de tener algún caso sospechoso, ¿se deben paralizar las operaciones en ese sector hasta tener la confirmación? Bien, no se deberían paralizar las acciones porque, como vuelvo a repetir, no solamente tenemos este virus, hay N virus de la gripe, ¿no? Este es uno más. Siguen apareciendo resfriados comunes, tanto por adenovirus, por rotavirus, ¿no? Y podría ser también un tema en coronavirus, pero para que yo diga que sea sospechoso, tendría que tener varios criterios. Y en esta coyuntura actual en la que estamos todos somos sospechosos. Ya hemos pasado la primera etapa en la cual el sospechoso era el que venía de afuera, el que venía de Europa, que venía de China. Ahora todos somos sospechosos. Si tuviéramos esa actitud, tendríamos que parar a cada momento las operaciones. Lo que se hace, como lo voy a repetir, se identifica una persona que tenga de repente algún síntoma leve, se lo envía a su casa, a su domicilio, y conjuntamente con el área de salud, pues se hace el seguimiento. Si es que aparecieran algún síntoma más grave, digamos fiebre alta, dificultad respiratoria, se activa el tema del MINSA, puede ser a través del 113,
o también por el sector privado para que hagan el descarte. Y si es que fuera un caso confirmado, se tenía que sería el MINSA el que se encarga de hacer todo el estudio de las personas que hayan estado en contacto con este último, ¿no? Ahora, actualmente tenemos, por ejemplo, las pruebas rápidas. Si yo me aplico una prueba rápida de repente a un trabajador, lo aplico y me sale que es positivo, pero para inmunoglobulina G. ¿Eso qué quiere decir? Que este señor ha tenido, pero ya no lo tiene. ¿Cuándo ha tenido? No lo sé, puede haber sido al inicio de repente de marzo, principio de abril, no lo sabemos. Simplemente nos dice que lo ha tenido, pero ya no lo tiene. Si me salen de repente con esta prueba rápida positivo a la inmunoglobulina M, significa que está activo, que es contagioso, ¿no? Entonces, cada caso, o sea, lo que voy es, cada caso tiene que ser analizado en forma independiente, pero no se podría, no se debe realizar la parada del trabajo en las empresas, porque por un lado creamos más tema también de psicosocial dentro de la empresa, hasta no tener bien seguro a toda la persona que esté en ambiente en relación a ese trabajador que fue detectado, digamos, positivo. Mientras no tengamos esa seguridad, no se debe tomar ningún tipo de acción para la creación de trabajos en las empresas. Bien, muchas gracias, Carlos, por tu intervención. No sé si hubiera alguna otra pregunta, alguna otra consulta. Déjenme revisar un momento el chat, a ver. A ver, acá hay una consulta más, Carlos, no sé, a ver si podrías absolverla. Hay una duda sobre el tema de proteger la privacidad del trabajador, ¿no? ¿A qué se referiría con esto? Entiendo que en el contexto de la identificación de un posible contagiado o algo, ¿no? ¿Cómo manejar este tema de la privacidad del trabajador? Bien, buena pregunta. Hay en dos momentos se da esta figura de protección de la privacidad, sobre todo el tema de salud. El primero es cuando a nivel preventivo nosotros hacemos la identificación de la población vulnerable, ¿no? Es decir, identificamos a los hipertensos, a los diabéticos, a los asmáticos, a los que tengan una enfermedad respiratoria crónica, a los que tengan una enfermedad autoinmune, a los que tengan cáncer, a los que tengan VIH. O sea, todo este grupo de personas obviamente no tiene que ser difundido en la empresa. ¿Ya? No se dan los diagnósticos. Se dice que tiene, o sea, ¿cómo debe actuar el médico? Simplemente indicar a la empresa, ahora sí tengo que dar obviamente los nombres, pero no tengo que decir qué tienen, ¿no? Hay cosas obvias como pues, de la edad, ¿no? Mayor de 60, pero no puedo decir el diagnóstico. Yo no puedo poner, lo estoy sacando de la operación porque es hipertenso, lo estoy sacando de la operación porque es asmático. Eso no. ¿No? Y eso también es y el otro momento es justamente cuando detectamos un caso positivo, ¿ya? Tampoco estamos autorizados positivo dentro de la operación, simplemente se hace un barrido de los demás compañeros de trabajo, ¿no? Ahora que ya ¿no? Porque sí atentaríamos con el tema de la confidencialidad. Entonces, en esos dos momentos es donde los médicos tenemos que tener bastante cuidado con esta información. Muchas empresas presionan bastante el hecho de saber por qué estoy retirando al trabajador. ¿Porque es gordito? ¿Porque es mayor de edad? ¿O qué tiene? Y hay la presión de las empresas, porque en cierta manera quieren saber el por qué para ver si este trabajador se podrá recuperar en un tiempo, en una edad
tiempo corta o una de tiempo larga. Eso tampoco se tiene que decir. Lo máximo que hemos podido hacer, digamos, en el tema de las personas que han sido retiradas últimamente por el tema de haber agregado el tema de esta persona se puede, si es que hace una dieta adecuada, en tanto tiempo tiene la oportunidad de repente de reincorporarse, ¿no? Porque más o menos si uno habla, él puede bajar de peso 1 kilo por semana. Eso es lo adecuado. Sé que muchas veces lo pueden hacer, la pueden bajar hasta 2 kilos por semana, pero ya es atentar contra su salud, ¿no? O sea, lo adecuado y lo normal que es una persona baje en un mes de 4 a 5 kilos. Más de esa cantidad de kilos que uno puede perder, podría estar entrando ya a grados de desnutrición, que no es lo adecuado, ¿no? No sé si hubiera también otra pregunta más. Sí, Carlos, mira, acá hay otra consulta. A ver, lo que indican es, la duda que tienen es, dice, ¿quién tiene que aprobar y elaborar el protocolo? Porque el nuestro lo revisó un biólogo, es lo que han colocado. Bien, los protocolos que se tienen que implementar en cada empresa, obviamente no hay ninguna fórmula para estos protocolos porque cada realidad es distinta, ¿no? Estamos hablando del rubro minero, rubro de bebidas, que es la que están trabajando actualmente, ¿no? Que tiene que contener la alimentación, ventas de alimentos, o sea, cada rubro es diferente. Ahora, estamos obligados a todas las empresas a tener un médico ocupacional, ¿no? Si no lo tienen, obviamente están yendo en contra de la regla, porque no hay excusa para eso. Ahora, hay modalidades de tener médico ocupacional. Si es una empresa de alto riesgo, como es minería, por ejemplo, ellos sí están obligados a tener médico permanente, ¿no? Hay otros rubros, digamos, que no tienen la obligación de tenerlo en forma permanente, que pueden ser visitas, pueden ser horas a la semana, ¿no? De acuerdo a tener la magnitud de trabajadores, pero sí están obligadas todas las empresas a tener un médico ocupacional. Entonces, el que tiene que hacer este protocolo, el que tiene que elaborar, tiene que hacer la parte de salud ocupacional, pero también tiene que ser obviamente pues, en coordinación con las demás áreas de seguridad, ¿no? Lo que se conoce como el famoso área de SOMA, ¿no? Seguridad, salud, ocupación y el medio ambiente. Entonces, es el encargado de emitir estos protocolos, pero el que toma la batuta en este tema es obviamente el médico. Entonces, si no tienen esta asesoría, si lo emite de repente el ingeniero o el biólogo en este caso, no sería pues lo correcto, no es lo correcto. Estaría yendo en contra de la norma. Entonces. Bien. Ok, muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Gracias a todos los asistentes también por participar. Quería ya como para finalizar la conferencia, primero compartirles información adicional. Bien, quería compartirles nuestros próximos eventos, que son seminarios online que se van a dar en lo que es gestión por procesos, introducción a la norma ISO 9001 e introducción a la norma ISO 45001. ¿No? Adicionalmente, poder indicarles que pueden contactarnos en nuestras redes sociales también, que ahí vamos a estar publicando ya las fechas, horarios y todo el formulario de inscripción para los eventos que vienen. También invitarlos a que puedan ingresar a nuestra página web y entrar para poder conocer un poco más de nosotros, ¿no? De la empresa, de la experiencia que tenemos, y pueden escribirnos, ya saben, a nuestro correo info@tsgconsulting.com.pe, a nuestro celular 988663373, cualquier duda o algo que puedan tener, nos pueden contactar ahí, o cualquier tema para comunicarse, ¿no? De algo que puedan requerir ustedes también, ¿no? También quisiera comentarles que, bueno, actualmente las empresas de construcción están implementando todo lo que son las normas 9001, 14001, 45001, 37001, ¿no? Entonces, comentarles que tanto las empresas de construcción como cualquier otra empresa de otro rubro que quiera licitar con el Estado están implementando estos temas, ¿no? Entonces, en caso ustedes en sus organizaciones liciten con el Estado y estén en proceso o tengan la necesidad de implementar estas normas, también pueden contactarnos y hacernos las consultas respectivas. Bien, bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias también a los ponentes que nos han acompañado el día de hoy. Tanto a la empresa Soluciones Empresariales Integra SAC,
que es la empresa donde labora Carlos, el médico que nos acompaña el día de hoy, y también a la empresa QA Certification, ¿no? A la que pertenece Jean-Pierre, que también nos ha estado compartiendo mucha información referido a lo que se está tratando ahora en las auditorías, ¿no? Gracias a todos los asistentes también por su participación, y bueno, eso sería todo por la reunión de hoy, y estén atentos a nuestras siguientes programaciones. Muchas gracias.